Quiero contarte algo que probablemente nadie te contó sobre las presentaciones. Y es que el contenido que compartís no determina el éxito de tu presentación, sino más bien cómo le haces sentir a las personas cada vez que hablas. Quiero que quede algo muy claro ya de entrada. No es más importante la información que compartís que cómo le haces sentir a tu audiencia. Al finalizar tu presentación, cómo ellos se sintieron va a ser mucho más gravitante que cómo o el contenido que has compartido con ellos durante todo el tiempo de la presentación. Y es que puedes tener ideas brillantes, puedes tener la mejor idea del mundo, pero si no logras conectar con la audiencia, nadie se va a acordar de lo que les dijiste. Y a esto le podemos agregar a un condimento adicional que hace que todo sea un desperdicio. Toda la noche de esfuerzo que tuviste, toda la cantidad de análisis e investigaciones, todos los datos que recopilaste, va a quedar a un lado porque la audiencia no va a recordar gran parte de tu presentación si no te centras en hacerlos pasar bien y hacerlos sentir parte de la presentación. Y si usas solamente un instrumento o una herramienta para ofrecer la información, la mayor cantidad de probabilidades, o el 98% de probabilidades que tengas, de que la audiencia se olvide y ni siquiera sepa cuál fue el mensaje que le transmitiste. Este es el impacto que puede llegar a tener tu comunicación si no te quedas a ver este video, porque te voy a compartir 7 instrumentos que puedes utilizar combinados para que tu presentación a partir de este momento empiece a tener más valor y que tu audiencia recuerde específicamente el mensaje que le querés transmitir. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Walter Enciso, soy asesor en comunicación estratégica desde hace más de 10 años trabajando en el área de la asesoría de la comunicación y hace 2 años trabajando en el Instituto FICDE acá en Asunción como profesor de oratoria y profesor en ventas y atención al cliente. Y en todo ese tiempo he podido experimentar que muchos profesionales han acudido a las clases o a las asesorías con una idea muy compleja de cómo hacer presentaciones. Todos en algún momento nos hemos concentrado solamente en el contenido que queremos transmitir y hemos dejado de lado el interés egoísta que tiene la audiencia cada vez que acude a nosotros. La audiencia tiene un interés egoísta, una forma de percibir lo que quiere saber, lo que quiere conocer, lo que necesita de vos. Y hay un interés egoísta también de nuestra parte de poder transmitir y comunicar, no solamente, y esto es a nivel inconsciente inclusive, no solamente el contenido que querés compartir, sino además querer transmitir credibilidad, confianza y autoridad al mismo tiempo que estamos transmitiendo la información. Toda esa competencia la podemos resolver y la vamos a resolver en este video para que puedas tener más herramientas que solamente el mero contenido que querés transmitir, para que esas presentaciones a partir de ahora comiencen a ser mucho más efectivas. Si sentiste en algún momento que tu audiencia se desconectó cada vez que estás hablando y estás parado en el escenario y ves que las personas empiezan a mirar sus teléfonos, empiezan a hablar entre ellas o directamente miran al techo, con lo que vamos a ver hoy vas a tener herramientas necesarias, herramientas suficientes como para transformar tu forma de comunicar y que a partir de ahora la audiencia te preste atención todo el tiempo que estés en el escenario. Si querés compartir, si querés ayudar en este proyecto que tiene que ver con mejorar la comunicación con este proyecto educativo, este proyecto de asesorías online que tengo acá en este canal de YouTube, suscríbete al canal, que eso hace que podamos crecer un poco más y desarrollarnos. Dale me gusta al video para que le llegue a más personas. Y si conoces específicamente a alguien que cada vez que habla con vos te aburre, compartirle este contenido para que aprenda a contarte las historias, a contarte las informaciones del día, a chismearte de alguna manera, con más recursos para que no te aburras tanto. Compartir este video, suscríbete al canal, dale me gusta al video y a continuación vamos con el contenido. Ahora sí, a lo que importa. Te dije, vamos con el contenido y justamente es una de las primeras herramientas que tenemos que tener en cuenta. Es la más obvia de todas. Obviamente, el contenido es la primera herramienta a la que nosotros acudimos para poder empezar a pensar en una presentación. ¿Es importante, es relevante el contenido? Sí. Lo que tenés que entender es que no es lo más importante dentro de tu presentación. Ya se da por sentado, si vos estás parado frente a alguien hablando, si estás frente al equipo de trabajo, si estás frente a directorio, si estás frente a tus jefes, es porque ellos confían y saben que los conocimientos que tenés, la experiencia que tenés, las podés transmitir. Nadie va a dudar de tu experiencia y de tu capacidad. Eso implica que el contenido ya se da por sabido.
De todas formas, hay profesionales que se paran frente al público y lo único que hacen es hablar y hablar y hablar y hablar de forma técnica del contenido que sabe y que quiere compartir. Y lo único que está produciendo es que al pasar el tiempo, aproximadamente de 2 a 5 minutos, el cerebro se aburre, se desconecta, porque le abruma tanta información. Entonces, ¿el contenido es súper importante? Sí. Ahora, tenemos que tener estrategias y técnicas para poder ir mechando el contenido con algunos recursos más. En segundo lugar, una vez que vos tenés definido el contenido, generalmente luego de la apertura de tu discurso, que es donde vos pones un contexto, una situación para poder compartir después el contenido, una vez que hiciste esto, el contenido compartido o la información que tenés, puedes utilizar el segundo recurso que es muy importante y que tiene que ver con las preguntas. Preguntar de distintas formas te va a ayudar a que no solamente compartas el contenido, sino primero le pones en situación de pensar un problema que lo estás planteando para poder entender ese contenido específico. Por ejemplo, ¿cuántas veces te ha pasado que estando frente al público comenzaste a ver o comenzaste a percibir que tu audiencia se desconectaba? Cuando sentiste eso, cuando percibiste eso, ¿te quedaste en blanco? Este recurso de la pregunta para que vos puedas reflexionar acerca de esto que estamos viendo, te ayuda no solamente a entender por qué es importante el contenido que te estoy compartiendo, sino además también a reflexionar si te pasó alguna vez para que prestes atención a lo que viene, porque eso te va a ayudar a tener más recursos cada vez que tenés que hablar. Otra utilidad que tiene la pregunta es, cuando ya desarrollaste una parte del contenido que tenías, hacerle preguntas a una o dos personas que estén dentro de la audiencia para saber qué tanto está calando ese contenido. Y hacerle preguntas no de forma general, como estamos acostumbrados a hacerlo, que es casi una muletilla de confirmación. ¿Entendieron hasta acá? ¿Entendieron lo que dije? ¿Se entendió el tema? Este tipo de preguntas no te va a dar ninguna respuesta específica porque la pregunta es general y nadie va a saltar del público a decirte, sí, sabes que yo no entendí esta parte. Lo que va a pasar es que te van a decir, sí, entendimos. Y la pregunta no va a funcionar ni como interacción, ni tampoco va a funcionar para saber si lo que vos estás diciendo se entiende o no se entiende. Es mejor decir, ¿qué harían ustedes cuando van a hacer una presentación cuando ya terminaron de ofrecer una parte del contenido? ¿Qué otros recursos tienen para poder interactuar con la audiencia? En este momento, vos estás pensando en otro recurso que no sea el contenido y que es este segundo recurso que te di. ¿Te das cuenta? Esto te permite no solamente hacer que la audiencia, como hicimos en la pregunta anterior, reflexione, sino que la audiencia vaya incorporando el contenido que estás compartiendo, porque en la respuesta a esta pregunta está un resumen mental de lo que te dije recién. Teniendo en cuenta que ya tenés contenido y ya tenés preguntas, ahora nosotros podemos también estimular y tenemos que entender que la audiencia, si vos le hablas todo el tiempo de cuestiones abstractas, ¿qué serían las cuestiones abstractas? El contenido conceptual en el aire, solamente palabras que llegan a mis oídos y que no me hacen pensar en nada más. Cuando yo te hice las preguntas, sí probablemente te hayas puesto en la situación de y ah, te ayudó a entender mejor por qué una pregunta y el contenido, dos instrumentos que se pueden usar en una presentación, pueden generar una mejor interacción con la audiencia. Ahora bien, yo puedo hacer una tercera actividad que tiene que ver con mostrar objetos o lo que generalmente y frecuentemente utilizamos que son los apoyos visuales o los PowerPoint. En lugar de poner texto, podríamos poner imágenes que estimulen lo que estamos diciendo. En este momento te voy a poner una imagen acá de lo que te estoy diciendo. Si vos estás en una presentación y a esa presentación le ayudas o la apoyas con algún objeto o le ayudas y la apoyas con alguna imagen visual, lo que estás haciendo es estimular la imaginación de la audiencia. Y ya no solamente están escuchando lo que les estás compartiendo, sino además les estás poniendo en la mente lo que vos les querés decir. Suponiendo que es lo que estás hablando de los precios y de lo que salía algo en algún momento hace 2 años atrás y lo que sale en el día de hoy, podrías hacer esto, poner esta imagen para que la audiencia entienda lo que les estás diciendo de manera visual. Lo que comprabas con tantos guaraníes, con tantos pesos o con tantos dólares hace 2 años y lo que puedes comprar a día de hoy. Y eso, puesto en una imagen, ayuda a que se pueda imaginar lo que les estás diciendo. Esto te va a permitir no solamente llegar y conectar con la audiencia, sino estimular la imaginación y que la atención no solamente quede en las palabras que decís, sino también en las imágenes que les permitís incorporar a su cabeza para sentir el apoyo y algo concreto, una situación en concreto que le va a permitir entender mejor esa situación compleja que le estás compartiendo, aterrizándola a una situación habitual de la vida cotidiana. ¿Qué resuelve esto en concreto? Que
ya no va a tener que el cerebro que hacer un esfuerzo por comprender lo que vos le estás diciendo, sino con esa imagen, con ese objeto, incluso puedes llevar un objeto, un objeto en la mano y le mostrás cuánto salía esto antes. Esa estimulación visual ya está ayudando a comprender lo que les está diciendo. Esta estrategia, esta tercera estrategia, ayuda a pasar de lo complejo a lo concreto de una forma mucho más sencilla, y lo que estamos haciendo es ayudar al cerebro a no tener que esforzarse tanto por comprender la situación de comunicación que estamos compartiendo. En cuarto lugar, si tu audiencia es numerosa, es probable que tengas que pensar en actividades breves, mucho más sencillas, que puedan hacerlo todos los que están en tu audiencia, lo que estén compartiendo con vos ese momento. Si son audiencias reducidas, te permite armar grupos, por ejemplo, y hacer actividades de aplicación de lo que estás haciendo, que eso va a ayudar a salirse de lo que es una exposición. Tu presentación se va a transformar de ser algo meramente expositivo a ser algo experimental, que es lo que buscamos en cualquier tipo de presentación, que las audiencias vivan una experiencia diferente para poder estimular todos los sentidos que podemos estimular, y que lo que yo quiero compartir se entienda mucho mejor. Si tenés audiencias pequeñas, puedes hacer actividades incluso grupales, pequeños grupos en donde vas a aplicar el contenido que estás compartiendo. Ahora bien, cuando son audiencias numerosas, este tipo de actividades ya no funcionan, pero sí puedes hacer otra cosa. Puedes hacer actividades que les permitan a los que están observando formar parte de tu presentación. Por ejemplo, estimular a que levanten la mano. ¿A quién de acá le ha pasado que ya no pueden comprar objetos porque están más caros? Miren a su alrededor, miren al que está al lado y revisen qué ropa está trayendo y cuánto salía esa ropa hace 2 años atrás y cuánto sale hoy en día, qué zapatillas tiene. La audiencia, cuando vos le estás dirigiendo de esa manera, comienza a sintonizar con vos y comienzan a hacer la actividad que le hiciste. Esto rompe de alguna manera lo que es expositivo y comienza a ser participativo. Y eso en una presentación en donde la atención no dura mucho tiempo, 5 minutos a 10, de 10 a 18 máximo. Entonces lo que estamos haciendo es generar una variación de la atención y les permitimos a ellos mismos en ese momento de la actividad desconectarse un ratito, refrescar el cerebro, resetear un poco para que en la segunda parte de tu presentación vuelvan a prestarte atención, y de esa forma las energías se renuevan. Quinta herramienta en este caso, quinta herramienta que te va a ayudar a hacer que tus presentaciones sean mucho más efectivas. Utilizar dentro de los apoyos visuales que vimos, que puede ser un PowerPoint o pueden ser objetos, que fue el número 3. En el número 5, yo te sugiero que en lugar de poner, como te dije anteriormente, textos en tu PowerPoint, utilices videos de referencias. Si vos estás hablando de algún tema en particular, busca algún video que refleje la situación del problema y de la solución que estás ofreciendo, para poder hacer alusión a eso y apoyarte en eso para dar un ejemplo de lo que estás diciendo. También esto ayuda a romper esta monotonía del uso de la palabra y te permite a vos tener una estrategia de ruptura de patrón para poder continuar después con un mayor éxito y que la atención continúe hacia vos. Ese video de referencia te va a dar letra para que la presentación deje de ser tan formal o que la información sea tan objetiva, y nos empecemos a poner en el lugar de lo que esté sucediendo en ese momento, para poder tener opiniones, para poder tener perspectivas. Y esto genera, aparte de estimular la imaginación, esto genera identificación. Cuando vos compartís un video alusivo al tema que estás compartiendo, empezamos a ponernos en el lugar opuesto o del lado de lo que vos estás hablando. Y esto ayuda. ¿Por qué ayuda? Porque si hay alguien que se opone a tu idea, entonces hay un ida y vuelta interesante para poder hacer la presentación mucho más efectiva. Y si no, y si todos coinciden con vos, lo que está generando es una identificación en tu audiencia con tu punto de vista. El número 6 se trata del famoso y bien ponderado storytelling o narrativas. Buscar historias que apoyen esta situación que vos estás contando para ilustrar de alguna manera el concepto o el contenido que vos querés compartir. Usando de referencia el ejemplo que estuvimos compartiendo durante toda esta presentación, lo que podés hacer para ilustrar la diferencia de precios desde hace 2 años a la fecha, podés contar tu propia historia de que cuando vos ibas a comprar en mi caso particular, la yerba que tanto me gusta, antes salía 40.000 guaraníes y hoy sale 65. Esos 25 guaraníes de más que yo tengo que pagar por mi yerba es lo que tal vez ustedes estén pagando en la actualidad. Fíjense, ese pequeño relato que estoy haciendo ahora sirve como también ejemplificación
de la situación que quiero explicar. Y esa situación compleja que yo la puedo explicar de manera informativa o de manera objetiva, con conceptos, con contenido, se traduce a una situación de la vida cotidiana y se vuelve mucho más comprensible. ¿Cómo armar un buen storytelling? Siempre tenés que tener en cuenta una historia real base para que puedas apoyarte en eso. Puede ser tu propia historia o puede ser la historia de alguien, de algún compañero de trabajo, de algún familiar o alguien en tu entorno que vos puedas utilizar para apalancarte y construir una historia para tu charla o para tu presentación. Siempre tienes que tener un personaje principal. Ese personaje principal debe tener un conflicto, un problema que no está pudiendo resolver y luego ofrecer una solución. Esa solución tiene que dejar una moraleja. ¿Para qué? Para que esa moraleja sea justamente el mensaje clave que vos querés transmitir. Dentro de esa historia tiene que haber un oponente, alguien que no te deja hacer algo, y tiene que haber un ayudante, alguien que te permita llegar al objetivo. En esta pequeña historia que te conté recién, el protagonista soy yo, porque soy el que compra la yerba. El oponente es la inflación, en todo caso, que hace que pase a valer una yerba que valía 40, vale hoy en día 65. El ayudante, en todo caso, puede llegar a ser el trabajo, porque a partir de trabajar de manera óptima, pude o puedo resolver ese problema de la inflación porque tengo esos 25 de más para seguir comprándome la yerba y disfrutar de mis mates todas las mañanas. Fíjense que teniendo en cuenta cada uno de los componentes y cada uno de los elementos, así de manera sencilla, puedo estructurar un contexto sencillo para contarte una historia breve como la que te conté recién, incluir los instrumentos que te relaté recién y armar una historia complicada que tenga un conflicto. Ya no puedo tomar la yerba todas las mañanas porque sale 25.000 guaraníes más y no me puedo dar ese lujo, a empezar a tener un poco más de recursos a partir del trabajo que estoy haciendo y poder empezar a comprar nuevamente esa yerba y disfrutar nuevamente de los mates. Así de sencillo, podemos armar una historia que permita, porque el objetivo no es la historia en sí misma, sino es compartir el contenido que quiero informar o que quiero comunicar desde una historia para que sea más fácil de entender. Dicho sea de paso, te dejo acá en el enlace mi canal de WhatsApp para que también ahí abajo, ahí entre la descripción te lo voy a dejar, para que te sumes a la comunidad del canal de WhatsApp en donde este tipo de recursos los lunes, miércoles y viernes voy compartiendo con toda la comunidad para que poco a poco puedan incluir instrumentos de este tipo y que sus presentaciones, sus charlas, sus conversaciones con personas de la vida cotidiana sean cada vez más interesantes y podamos disfrutar de comunicarnos cada vez mejor. Ahora sí, vamos al último elemento, el elemento número 7 que te puede ayudar a que esa presentación que tanto te cuesta o que tanto te lleva tiempo armar sea efectiva y no desperdicies tanto tiempo de trabajo en tu presentación y que nadie se acuerde de vos. Lo que tenemos que entender es, acordate siempre de esto, nosotros lo que queremos es hacerles sentir bien a nuestra audiencia y no solamente informarles. Más allá de la información, que es importante que le puedas transmitir, lo que queremos hacer es que se sientan cada vez mejor. El elemento número 7 son las analogías. Las analogías funcionan como disparador para poder estimular nuevamente la imaginación de la audiencia y ayudarles a entender desde una situación cotidiana, una situación normal, algo complejo. Es, por ejemplo, en este ejemplo que estábamos diciendo, es lo mismo que decirle, o si vamos a ir a la cuestión puntual de la inflación, ¿qué es la inflación? La inflación implica que hay menos producto, por lo tanto los precios se disparan, o que el dinero en sí no vale tanto porque hay mucha, porque en este caso se produce mucho billete, entonces el dinero cada vez vale menos, cada vez el valor del billete es menor. Esta situación compleja se puede traducir en que cuanto más papelitos hay en circulación, menos se puede comprar con ese papelito. Es lo mismo que yo tenga una fotocopiadora en mi casa y ponga los 100.000 guaraníes y empieza a fotocopiar y entonces ahora en lugar de tener 100.000 guaraníes tengo 500. Pero el valor de esos 500 guaraníes no me permite comprar lo que me compraba antes con esos 100.000 guaraníes. Este tipo de recursos y de estrategias ayuda a que eso que era complejo de entender como el concepto de inflación, ahora sea mucho más sencillo de entender por este tipo de recursos de analogías. En lugar de explicar la inflación en términos conceptuales, económicos, que no sé si me salió bien, acá en el comentario decime si profe estuvo bueno el recurso o no, y explíquenmelo acá en el comentario, explíquenmelo. Pero la analogía lo que ayuda es a poner una situación similar a la que estoy explicando para que se entienda con mayor rapidez. Y otra vez lo que estamos buscando es que el cerebro no tenga que hacer tanto esfuerzo en entender lo que le quiero explicar. Todos estos recursos, el contenido, las preguntas, los objetos o los apoyos visuales, las actividades breves, los videos,
El storytelling o la narrativa y las analogías son recursos que no tienen por qué estar todos en una sola presentación, pero combinados, dependiendo del objetivo que vos tengas en tu presentación, va a ayudar a que esa exposición, a que tu reunión o a que la presentación frente a tu equipo de trabajo sea mucho más exitosa y a vos te saca la presión de llenar de contenidos tu tiempo de presentación. Recordá, la actividad, el contenido en sí, te va a llevar un determinado tiempo y todo lo otro que vos le vas incluyendo también tenés que ponerle como tiempo dentro de tu presentación. Vamos a hacer un ejemplo bien claro. Al principio tenés que introducir, tenés que poner un contexto y ahí, por ejemplo, podrías usar el storytelling o la narrativa para que el contexto y la situación de problemática pueda ser mejor entendida. Es mucho más específico y se puede entender mejor. Posteriormente a eso, puedes apoyarte en el contenido que tenés para compartir, hacer preguntas para saber si se está entendiendo y acordate del punto clave. No son preguntas generales, sino preguntas específicas de lo que vos estás hablando para que la audiencia pueda incorporar o preguntas de reflexión para que la audiencia pueda entender y pueda ponerse a pensar en lo que vos le estás diciendo. Posteriormente puedes incluir un video ilustrativo del tema para poder cerrar y concluir tu presentación con toda la idea clave que compartiste y que en el video quedó concretamente explicado. Entonces tenés tiempo de narrativa, tiempo de contenido, tiempo de preguntas, video y un cierre. Esto te puede llevar aproximadamente 15, 20, 30 minutos y ya cumpliste con una presentación súper efectiva en el que la audiencia se sintió parte por las preguntas, por el video, por compartir un contenido, una narrativa en la que pudiste identificarte o pudiste ponerte personas en contra tuya y que eso ayuda a que durante toda la presentación haya una intervención e interacción de la audiencia. Con este tipo de estrategias y de contenidos, quédate tranquilo que tu próxima presentación va a ser súper o mucho más efectiva de las que están siendo hasta ahora. Y te va a sacar la presión de tener que estudiar kilómetros y kilómetros de contenido que al fin y al cabo nadie se va a acordar. Aplicá desde ahora este contenido y contame acá en los comentarios si te sirvió o no te sirvió. Y como te dije, para que me puedas ayudar, te vuelvo a reiterar, puedes dejarle un me gusta al video, puedes dejarme tus comentarios referente a lo que viste en el video, si te sirve o no te sirve. Compartirlo con alguien que sabes que le puede llegar a servir y le puede llegar a ayudar en su próxima presentación. Y suscríbete al canal, suscríbete que es gratis y a mí me ayuda un montón a seguir llegando a más personas y a seguir compartiendo más contenido de comunicación. Porque acuérdate, tu contenido no va a determinar tu éxito, sino cómo le haces sentir a las personas cuando hablas. La huella que dejas en las personas es súper importante para abrirte nuevas oportunidades. Por eso, también te invito a mi comunidad de Patreon, acá con los enlaces, donde también comparto contenidos y asesorías exclusivas para esa comunidad. Para seguir dejando huellas, porque es la comunidad de los que quieren dejar una huella imborrable en su audiencia para que los recuerden gratamente. Eso es todo por mi parte en este video. Nos estaremos viendo en el próximo video de contenidos. Te dejo acá una lista de reproducción y acá uno de los videos más mejores posicionados en mi canal para que sigamos compartiendo este hábito de seguir comunicando y seguir dejando huellas en todas las personas.